Efesios capítulo 1, verso 1, es como un saludo que Pablo comienza hablando. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús, que está en Efesios. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios vuestros padres, del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Bendito sea Dios. Puede sentarse. Vamos a hacerlo un poquito rapidito, ya que con solo el capítulo 1 nos da para dar una media hora. Imagínense, vamos a hacer un resumen. Cuando comienza Pablo empieza con un saludo, pero ante todo sabemos que Éfeso era la ciudad más importante del Imperio Romano, la cual estaba en Turquía. Éfeso era la ciudad comercial. Dentro de Éfeso estaba el centro espiritual o la sede de Artemisa, conocida también como la diosa Diana de los Efesios. Era su patrón principal, era la deidad, era el símbolo de aquella gran ciudad. Dice que fue fundada en el 133 antes de Cristo, la cual aquella ciudad, como centro estratégico, como la capital de Asia Menor, tenía una diversidad dentro de ella de culturas, de mezcla, de práctica y de cuánta enseñanza y de cuántas deidades que en aquel lugar se llevaba a cabo, diferentes prácticas, todas paganas. Cuando Pablo hace su primer viaje a aquella ciudad, fue por un breve tiempo, en la cual en su visita se dio cuenta la necesidad y la importancia que era aquella ciudad introducir el evangelio en aquel lugar. En el libro de los Hechos, capítulo 19 al 23, verso 23 al 41, podemos encontrar cuando Pablo llega a aquella ciudad. Dice que con cierto discípulo que encontró allí, Pablo le habla acerca del Espíritu Santo. Y ellos le dan una respuesta que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Pablo dice que se reunió con ellos, oró, y dice que Pablo puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu. Pero también aquella ciudad fue también la ciudad donde lo cual en Hechos 20:20 dice que la persona que bregaban con el arte, la hechicería, la magia, cuando Pablo comienza a anunciar el evangelio, comienzan a tener pérdida en su ganancia, de tal punto que por esta causa Pablo es azotado, encarcelado en aquella ciudad. Pero eso no le cambia la trayectoria del hombre llamado Pablo.
la diversidad que sufre en aquel lugar a causa de llevar el mensaje de Cristo. Eso motiva a Pablo que allí se constituye una iglesia, una comunidad compuesta entre gentiles y hebreos, pero con diferente cultura y una mezcla de que habían diferencia en cuanto a la práctica religiosa. En el libro de los Efesios hay unos cuantos puntos de aclaración, ya que el libro, la obra de salvación de Dios, en el capítulo 1, cómo empieza la obra de salvación a través del apóstol Pablo para que el evangelio fuese difundido en aquella ciudad estratégica y de suma importancia para el comercio, porque era una ciudad que hasta el día de hoy trasciende 2 continentes, está en una franja transcontinental, ya que unes tanto a Asia Menor con Asia Mayor, como Oriente con Occidente. Era la ciudad principal. Imagínense, dentro de esa ciudad, Roma plantó un dogma, plantó una religión, una cultura. Basado en lo que ellos formaron, el pueblo estaba sumergido en una idolatría. Pablo ve la necesidad de Dios en aquel lugar. Pablo insta de que el evangelio pudiera tener una base, de que se pueda difundir el mensaje de Cristo. Pero ¿qué pasa? Como fue una breve visita de Pablo a aquel lugar, Pablo se dio cuenta que esa breve visita fue de gran importancia, y esto marcó en el corazón de Pablo un antes y un después, porque usted va a ver cuando Pablo comienza a hablar a través de la carta. Ya Pablo está encarcelado, pero ya había una comunidad, una iglesia que se había fundamentado, porque Pablo entonces en su segundo viaje, Pablo duró allí por a cabo de 3 años según el libro de los Hechos. Y durante esos 3 años, la comunidad que se formó allí de creyentes, Pablo comenzó a darle la enseñanza ante la diversidad y ante el cambio y ante la práctica religiosa, la cultura, la hechicería. Y Pablo le da un sinnúmero de enseñanza a los efesios, como la obra de salvación a través de la remisión de la sangre de Cristo. También le habla de la vida, de cómo se debe vivir como creyente, y también le habla de lo que son el cuerpo de Cristo. También habla la esposa de Cristo y también el pueblo santo, el templo de Dios. Esos son temas que usted va a encontrar dentro del libro de Efesios. El mensaje, el encabezado, a quién va la determinante carta. Pablo comienza con un breve saludo, exhortándolo por Jesucristo a los hermanos, que ya Pablo está escribiendo desde la prisión, y le dice cuán su fervor, amor por aquellos creyentes. Pablo se enfoca de darle una práctica de que aunque él estuviese en la prisión, y dice él, por causa de ustedes los gentiles. Sí, la causa de que Pablo estuviese preso fue la causa de llevar la predicación a los gentiles. Dice, por causa de ustedes yo estoy preso, pero es para que el evangelio pueda inculcarse ante ustedes, pueda llegar hacia ustedes. Sí, la facultad de que Pablo esté escribiendo desde la prisión con ese fervor, con ese amor, es porque en los 3 años se dio cuenta que lo que él dejó en Efesios era suficiente. Que aunque él estuviera preso, él sabe a quién enseñó y sabe las personas que dejó allí en aquel lugar. Habían hombres y mujeres que amaban a Pablo en aquel lugar, pero más se demuestra el amor de Pablo hacia aquellos creyentes que quedan envueltos en una ciudad que lo vio a ellos crecer, en una ciudad que ellos sabían la práctica, la cultura que se metía de casa a casa, y que de costumbre había peregrinación hacia el templo de Artemisa,
Era un caos, un preciso momento para llevar otra doctrina, otra enseñanza. Por eso Pablo presenta aquí, usted se da cuenta que la ciudad más importante, Pablo presenta la deidad de Cristo muy diferente, porque Pablo lleva a Cristo a los Efesios como un misterio que iba a ser revelado. Y dice él, no es porque ustedes están aquí o estuvieron aquí el nacimiento en Efesios, o que por causa de los efesios, por la cultura, ustedes arrastran una simiente de a la idolatría, sino que de antes de la fundación del mundo Dios los escogió. Le está diciendo, antes de que existiera tal religión o tal ciudad, ya Dios lo escogió a ustedes para salvación desde antes de la fundación del universo. Lo que le está marcando Pablo, que la trayectoria del hombre ser salvo no depende de la cultura o de los méritos o del entorno que se encontró, sino porque de antemano Dios lo escogió. La escogencia de Dios para salvación. Pablo sigue haciendo énfasis y Pablo le dice a ellos en cuanto a la elección. Pablo dice, Cristo es el misterio que a través de la predicación de la palabra se da a conocer esa verdad de lo que es Cristo. Pablo, recuerden, está tratando con una comunidad judía y una comunidad de gentil. Pablo, como la iglesia está constituido con dos costumbres diferentes, más lo que él dice en otro tiempo, le dice a los efesios, ustedes estaban sin Dios, estaban sin fe y sin pacto, lejos de la ciudadanía de Israel, ajeno a todo lo que eran los atributos para ustedes ser parte del cuerpo. Pero mediante la sangre y mediante la gracia que fue otorgada, derribó una pared de separación que le era contraria, para que de ambos pueblos solo existiera uno. Es muy fácil nosotros explicar del punto de vista estudioso la multiforme gracia de Dios a través de la salvación. Es fácil porque ya tenemos la revelación manifestada a nosotros. Pero Pablo está hablando de algo que el judío no había aceptado, de que un gentil pudiera ser compartícipe junto con él al servicio de Cristo. Era muy difícil, era muy duro. Pero Pablo dice, la pared, ya por medio de la sangre de un nuevo pacto, ya le da permiso, le da derecho, aunque no directamente, sino que ellos alcanzaron, como dice él, fueron propiedad de Dios, para que la promesa, en vez de ser de un solo pueblo, fuese compartida entre ambos pueblos mediante la adopción. La adopción, la palabra adopción es cuando se toma, sea el derecho que tiene una familia para adoptar, debe cumplir con ciertos requisitos de un hombre y una mujer. Primero estar firme, estar estable para obtener el derecho de poder adoptar a un niño, a una niña. Entonces, basado, Pablo dice, ustedes, los gentiles, fueron adoptados a través de Cristo para incorporarlo, para conectarlo a una familia espiritual que en otro tiempo lo tenía como rechazado, como apartado. Entonces Pablo le introduce, le dice, como en la adopción, ustedes vinieron a ser parte de la promesa que de los hijos también van a recibir. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es peligroso. Para que ya el judío no diga, no tengo participación con el gentil, o soy superior, o el gentil decir, yo soy mejor que los judíos. No. Él derribó la pared para que la promesa sea una. Por si hay una casa es de ambos pueblos, si hay una promesa es de ambos pueblos. Eso es lo que Pablo está enseñando acá. Eso es lo que Pablo quiere que ellos entiendan, que a pesar de que ellos están en Efesios, allí la palabra de que hubiera una iglesia unida
de que no hubiera una iglesia de miembros, sino una familia incorporada en un mismo hogar. Espérate, ¿cómo así? Por eso que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo está hablando de lo que fue la adopción. Y en el capítulo 2 está hablando de lo que es la redención. Es decir, el tener la promesa y el derecho mediante la sabiduría revelada que es Cristo. Cristo incorporó el que estaba cerca y el que estaba lejos lo trajo a la misma casa. Ahora, ¿por qué Pablo hace una alegoría de que la iglesia aquí no es un pueblo llamado como iglesia, sino una incorporación de una esposa para Cristo? Ah, Dios mío, Padre. Porque Pablo entonces le va a hablar a los efesios que ellos no son un pueblo apartado, sino una familia, donde el Dios de la promesa de salvación lo escogió como parte de un cuerpo, donde la estructura de ese cuerpo, donde la cabeza fundamental es Cristo. Entonces él le ilustra y le dice: así como ustedes como esposo, porque también le da un mensaje dentro de la carta, como si fuera un esposo, pero tiene sentido corporal y sentido espiritual. Y dice: ustedes esposo, amen a sus esposas y vivan con ellas sabiamente, así como Cristo se entregó por su iglesia. Tremendo. ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están la pareja? Sí, el mensaje a los efesios fue claro, lo que quería llevar Pablo, pero no se queda ahí. Le dice: mujeres, amar a vuestros esposos y estar sujeta a ellas, no con la salvedad del abuso o de que quieran tomar la palabra de estar sujeta para sugestionarla, para abusar de ella, de ninguna manera, porque es una coyuntura de que Cristo no abusa de la iglesia. Hace una alegoría de un patrón familiar, de un hombre que lleva recursos a la casa como una representación sacerdotal que da una administración a la casa, pero no se queda en esposa y esposa. Él pasa a los hijos y le dice: oh padre, no provoquéis a iras a vuestros hijos. También dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante de que como nosotros, ya que somos padres, tenemos que tener nuestros hijos alineados a la vocación de Cristo? ¿Por qué habla Pablo de esta manera? Porque los efesios tenían ya por transculturas, tenían la enseñanza de que los padres nacidos en aquellas ciudades de Éfeso le instruían a los hijos la práctica de lo que era la hechicería, el ocultismo y cuanta práctica que aquella región le era por derecho practicar. Y Pablo dice: espérense, ya no estamos viciados a la vieja manera que vivíamos en otro tiempo, sino que cada uno de vosotros estar sujeto, así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Sí, la coyuntura que Pablo presenta aquí, los creyentes, lo presenta en la vida cotidiana de cada ser humano. Aquí no hay nadie que no venga de una familia. Y si hay uno, dígamelo, porque todo ser humano viene de una familia. Entonces Pablo lo que está hablando no es una práctica que ellos no entendieran, sino que le era ya algo de costumbre. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo desata un misterio acá, de que él dice algo que cambia la perspectiva del pensamiento. Él dice: no es por obra para que nadie se gloríe, pues somos a la anchura cuyo creador es Cristo Jesús por buena obra, la cual Dios preparó de antemano para anduviésemos en ella, reconciliado por medio de la cruz. Él le habla la importancia del sacrificio
de Cristo en la cruz se lo hablan los Efesios, pero usted y yo sabemos la importancia de lo que Dios hizo a través de la cruz de reconciliar a ambos pueblos. El libro de los Efesios, capítulo 2, que dice la reconciliación por medio de la cruz. Y dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. El estruendo que fue causado en la cruz del Calvario, no por la cruz, sino por el personaje que estaba en la cruz. El personaje que dividió el tiempo, el espacio. El personaje que hizo que la muerte y la vida se juntaran. El personaje que dice el libro de los Efesios que juntamente con él fuimos crucificados y que juntamente con él fuimos levantados. Por medio de sus sangres, dice él: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, por cuanto a las carnes éramos incircuncisos por llamada circuncisión hecha con mano de carne, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno al pacto, a la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, al ser sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y que nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared en medio y la separación, aboliendo en la carne la enemistad de la ley, en mandamiento expresado en ordenanza, para crear a sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, la reconciliación con Dios. Para usted y para mí es fácil ser uno con los judíos, pero pensando con mente judía, sería fácil de ellos reinsertarnos o aceptar de que fuimos reinsertados con ellos, de que fuimos ahora coherederos de la misma promesa. Es decir, todos ellos los que habían luchado, todos ellos los que quizás habían alcanzado la promesa, Dios dijo: no, la voy a compartir con otro pueblo, trayéndolos que estaban lejos y reinsertándolos para que de ambos pueblos sean unos. La multiforme operación divina de Dios para la reconciliación no tienes límite de lo que Dios ha hecho y ha seguido haciendo. Por la multiforme sabiduría de Dios se ahora dada a conocer mediante la iglesia la participación y potestad en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien tenemos seguridad, el incenso con confianza por medio de la fe en Él. El amor que excede a todo lo conocimiento. Pablo en la carta le dice: hay un amor que va más allá de todo el conocimiento. Ahora, ¿por qué a los Efesios, a la iglesia que estaba constituida, Pablo dice el amor va más allá que todo conocimiento? Porque en aquella región había conocimiento. Pero Pablo, fíjese en esa carta, Pablo dice que lo que maneja todo el conocimiento es el amor. Pero cuando usted va a Apocalipsis capítulo 2, se encuentra con una historia diferente a lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice: el fundamento que lo va a perpetuar a usted en este lugar es el amor, en la fe en Cristo. Pero cuando está hablando Juan en Apocalipsis, le dice a esa iglesia de Éfeso: ha dejado, ayúdenme a mí, ha dejado, ¿cómo fue? En sí,
lo que está diciendo Juan es más adelante que ellos no permanecieron en el fundamento que Pablo desde la prisión le aconsejó, que permanecieran en el amor. Porque cuando hay muchos tipos de mezcla de religión, solo una iglesia con amor va a poder sentarse con el hechicero y le va a hablar del amor de Cristo. No. Solo una iglesia con amor se va a sentar con el homosexual y le va a hablar acerca del amor de Cristo. Solamente el que tiene amor se va a sentar con la mujer que vende su cuerpo para decirle que Cristo le ama. Por eso es el fundamento que Pablo le está diciendo. Es buena que la fe que ustedes tienen hacia Cristo es buena, pero la fe no se demuestra si usted no tiene la práctica, que es el amor. Esa es la enseñanza que Pablo está dando. Porque en la cultura que donde ellos estaban, dice, tú retienes en Apocalipsis y ha procesado los que tienen la doctrina de los nicolaítas y lo ha probado y lo ha hallado falso. Es decir, la iglesia tenía madurez del conocimiento, pero había carecido en su primera práctica de amor. Parece un poquito, traspolando la historia a nuestro tiempo. Tenemos el conocimiento, tenemos la vocación de los servicios, tenemos la voluntad de venir a los servicios, pero ¿cuántos están dispuestos a ir por ellos? ¿Cuántos están decididos a morir por ellos? ¿Cuántos están decididos a tener prisión por ellos? Porque Pablo le dice, yo estoy preso, pero en cuanto a estar preso, dedico este tiempo para ustedes que en otro tiempo estaban como ellos, enviciado en este mundo, llevado a hacer lo que el mundo le llevaba a hacer. Mas ahora ustedes han tenido esa vocación, ese encuentro basado en la fe, pero en el complemento del amor. Ahora, ¿por qué es tan importante que Pablo hace énfasis de que todo conocimiento que el pueblo había adquirido, el fundamento era el amor? Hay que darle énfasis a un poquito a lo que Pablo está hablando. Le he hablado de la salvación en el capítulo 1 y 2, de la reconciliación de la cruz en el capítulo 3, el misterio Pablo a los gentiles, que el misterio era Cristo, que lo que estaba oculto, lo que en otro tiempo no conocieron, lo que tuvieron con Cristo, a ellos se les dio a conocer el evangelio. ¿Por qué la gente anda en este mundo haciendo y deshaciendo? Porque no ha conocido la verdad del evangelio. La verdad del evangelio dice que no hay verdad absoluta, pero la verdad del evangelio es Cristo. Y él dijo, él dijo que él era la verdad. Y si alguien quiere cuestionarlo, que lo cuestione a él. Y dijo algo más, que era el camino y que era la vida. Y sigue diciendo en el capítulo 4, la unidad del Espíritu. Pero él dice algo, yo quiero leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno en la vocación que fuiste llamado. Yo quiero detenerme un chin aquí. Yo no sé cuál es el que menos tiempo tiene aquí, pero Pablo exhorta y dice, yo preso en el Señor, os ruego. Y dice la palabra clave que se ha perdido esa palabra. Que permanezcan en el conocimiento y en la práctica que él le había enseñado. ¿Qué tan difícil se nos hace permanecer en las costumbres y en la práctica que todo el tiempo funcionó como buena? Espérate. Porque él sigue diciendo y dice, yo preso en el Señor os ruego que andéis como digno de vocación, como fuiste llamado.
Le está diciendo el testimonio del creyente en la comunidad o en la sociedad que le ha tocado vivir tiene que ser una luz visible para aquellos que aún no han alcanzado el amor de esa verdad. Y Pablo le exhorta y dice: mire, yo estoy preso y quisiera que no hubiera estos barrotes para ir allá y anunciar a Cristo como ejemplo. Lo que le está diciendo: ustedes son los que están libres, pero no tan esclavos en cuanto a presentar a Cristo. Ustedes tienen una vocación, ustedes tienen un llamado, ustedes tienen un servicio. Pero del 2000 para acá, la vocación que muchos tenían como principio la botaron. Dios lo libre y lo guarde a los que han permanecido con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor. Volvió a la palabra amor. ¿Por qué? Porque una familia, por eso le dije, Pablo presentó en Efesios una iglesia como una familia. Pablo dice soportándose. Ahora yo quiero entender, porque el ciclo ha cambiado, la familia también ha cambiado, pero la palabra de Dios es el marco, el reflejo, el espejo de nosotros deslumbrarnos como creyentes para llevar esa imagen de lo que la Biblia establece en nuestro diario vivir, en nuestra práctica. Y Pablo está diciendo, así como la familia se sobrelleva en lo que son los procesos internos de esa familia, que no salen a deslumbrarse a la calle, así yo quiero que haya una iglesia que sepa soportarse, que sepa aguantar el proceso, pero sobre todo que sepa amar. Porque si yo no sé amar, no voy a aguantar el proceso contigo, no te voy a perdonar, voy a tener ofensas continuas contigo. Pero él dice, el fundamento de esto es que permanezca el amor. Esto es tremendo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Pablo, tú dejaste esto aquí para vivirlo, procurando mantener la unidad espiritual. Tenemos 4, 5, 6 sociedades. ¿Tenemos esa unidad? No voy a tocar intereses, pero es un reflejo. Eso va en el área sacerdotal. Como está la casa, es el reflejo de cómo se refleja la iglesia. No es obligado que usted me lo apruebe eso, pero Josué dio una práctica y dijo: mi casa y yo serviremos. Es decir, usted escoger cómo servir. Ahora él dijo: mi casa va a seguir un ejemplo de la vocación, del llamado, de como líder tengo que regirme. Y él dice aquí, procurando mantener la unidad espiritual y el vínculo de la paz en un solo cuerpo. Porque le está hablando a una comunidad judía y a una comunidad gentil. Le dice: mire, háganse familia de un mismo cuerpo, manteniendo esa paz, porque por medio de la sangre, no fue porque alguien lo escogió y no. Es decir, el padre que adopta un niño teniendo más hijos, lo primero que tiene que incorporar es el amor para la aceptación de ese hijo que viene de afuera. Lo puedan acoger los demás hermanos y lo puedan amar. Que no lo vean como algo interesado, que lo viene del padre o de su madre. Es de uno, es compartido. Es difícil cuando el amor no está que esto suceda. Por eso yo le dije, en 10 minutos termino, lo voy a hacer menos. Pero él sigue diciendo y dice: en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y solo Dios Padre de todo, el cual sobre todo y por todo y para todo. Pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a los altos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es un misterio muy fuerte que Pablo revela aquí. Me voy a poner serio porque es un misterio fuerte que Pablo revela aquí. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
Pero usted se dio cuenta cuando Cristo subió a lo alto. Fue cuando más humilde demostró muriendo por su enemigo. Cuando subió a la cautividad a lo alto, cuando entregó su cuerpo a ser en la flagelación del sufrimiento de muerte y de muerte de cruz. Dice que en esa muerte y muerte de cruz subió a lo alto llevando la cautividad. Y cuando subió a lo alto llevando la cautividad, dio dones a los hombres. Es decir, que el resultado de que una iglesia manifieste y viva en continuo obediencia a lo que son los dones que fueron impartidos fue porque Jesús en la cruz del Calvario nos lo entregó. Pero descarece hoy en día los dones en la iglesia. Descarece hoy en día los dones, los ministerios en nuestra vida. Esto no fue una donación, esto fue un sacrificio que fue cautiva, esa cautividad. Y cuando Cristo la desoltó en la humanidad, le dio la libertad de que si hoy usted abre lengua, si hoy usted profetiza, si hoy usted tiene don de sanidad, si hoy tiene don de milagro, si hoy tiene impartición de enseñanza, si hoy es evangelista, si hoy es pastor, eso fue porque Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y impartió dones a los hombres. Es decir, que cada vez que hay un don manifiesto, lo que dice es que Cristo subió y llevó cautiva toda cautividad. Por lo tanto, ya no somos esclavos, somos libres. ¿Cuántos lo creen? Y el que subió, es que si el que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Eso es peligroso, porque la parte más baja va más allá de donde nosotros estamos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo en el cielo, llenándolo todo. Y el mismo que constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro maestro. Pero hoy yo digo, yo no apruebo tu llamado, yo no apruebo tu ministerio, pero el que lo aprobó fue Cristo. El que me llamó fue Cristo. Yo no tengo que ser aceptado o tengo que tener tu aprobación. Si Él lo está diciendo aquí, que Él escogió. Entonces, no minimice el llamado de su hermano. Cuando usted ama a su hermano, cuando usted como iglesia y nosotros como creyentes dentro de la iglesia amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros prójimos, estamos atentos al llamado de cada uno, estamos atentos al servicio de cada uno. Llegamos temprano y si hay que mover silla, con la hermana Ramona movemos silla, y si hay que mover el banco, movemos banco. Pero porque ese es el amor de que tú crezcas, porque Cristo se hizo pequeño para que todo hoy tuviésemos un crecimiento. Y mire, yo he aprendido esto. Todo el que sirve a un líder, esto es muy fuerte, esto no es para gente cobarde. Todo el que sirve a un líder, nunca he visto que se ha quedado sin recompensa. Señores, lo que pasa es que hoy en día, si tú te andas mucho detrás del líder, dice que tú eres un lambón, así vulgarmente le dicen. Ese es un tumbapolvo. Pero pregúntenle a Josué. No fue que Dios le escogió por escogerlo. Cuando usted ve la trayectoria, dice que en todo momento que Moisés subía o bajaba, Moisés estaba en la cumbre del monte esperando. Estaba todo el tiempo atento. Estaba atrás del liderazgo del líder diciendo: yo reparto el llamado de ese hombre. Ay, Dios mío. Yo reparto el llamado de esa mujer. Yo reparto el llamado de esa mujer. Cuando usted entiende cuál es la vocación, cuando entendamos cuál es el llamado, que tu llamado me importa, que tu crecimiento me importa, entonces vamos a crecer como familia, vamos a crecer como iglesia, vamos a crecer como sociedad. La sociedad nos va a ver de un punto de vista diferente, nos va a ver como una familia real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios desde antes de la fundación del universo. No somos un fallo en el universo que explotó y de la explosión vino una creación. No, somos el propósito revelado de Dios a través del tiempo para la multiforme del llamado y de la gracia de Dios. Esto es por fe y para fe. 2 minutos. Voy a saltar un poquito. Nueva vida en Cristo.
Usted lo sabe, yo lo sé. Nueva vida en Cristo. Estamos en el capítulo 4 ya. Nueva vida en Cristo. Esto pues digo, requiriendo que el Señor ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Que andaban en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido y ajeno a la vida de Dios, en la ignorancia que hay por la dureza del corazón. Pablo le expresa claro. Dice que cuando el niño fue instruido en una práctica, en lo que sea, esa práctica se va a hacer una costumbre, y esa costumbre se hace un hábito, y ese hábito se queda por toda una vida. Pablo le dice, en otro tiempo ustedes andaban como esos gentiles, y el corazón estaba entenebrecido de ustedes por la ignorancia. ¿Por qué? Porque vino un padre, le metió que los 21 de enero a las 12 de la noche había que tener una guagua y coger para Higüey a rezar a la Virgen de ellos. Entonces esa práctica en el niño creció, se hizo un hábito y pasó de generación en generación. Él le dice, no. En otro tiempo, por el agravio del corazón y por la dureza y por la ignorancia, ustedes iban arrastrados así. Pero ya ese corazón que mediante el amor y en cuanto el evangelio se hizo sensible, se hizo apto para Dios depositar la palabra, la preparación que se hizo apto, es decir, la plataforma que cuando el hombre, la familia entiende que hizo algo mal, la familia no va a la otra familia para restaurarlo, no, la familia se reúne y la familia subsana, la familia enmienda el propósito de que ese miembro siga integrado en la familia a pesar de sus debilidades. Reinserción. Sobre nuestros enojos, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más. Espérate. Por eso le dije, es una familia. Todos venimos de una familia. Tiempo atrás, cuando estaba sin Dios, sin fe y sin esperanza, eran 2 y 3 pleitos diarios con Rodolfo. Pero pleitos, mire, fuerte, pero siempre amigos. Nos peleaban ahora en la mañana, pero mire, golpe, para aquí y para allá. Pero en la noche teníamos que ser amigos y dormir juntos. Eso me trae recuerdo. Aún con la ignorancia, la familia nunca deja de ser familia. Y aunque haya choque entre la lengua y los dientes, siempre están juntos, uno limpiando al otro. Pero él dice aquí algo: airao, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestros enojos. Ahora, ¿por qué el sol se pone? ¿Y por qué el enojo se traslada al otro día? Él está instando y dice, mira, procurad que mediante la ley del tiempo, cuando se hacía una ofensa y el sol se acotaba, se iba, decían que ya no había remisión para arreglar o resolver en la hora nocturna el agravio o la situación que había pasado, porque el juicio era de día de sol. Una vez que llegaba la noche, ya el juicio no había apelación. Lo que Pablo está enseñando y dice, miren, como así Roma tiene sus normas de que cuando ya el sol se cae ya no hay apelación, trate de que cada hermano, mientras esa luz del día está brillante, que se perdonen sus enojos, no se airen. Pero también Pablo representa que mientras tengamos la luz de Cristo aún en nuestros enojos, no le vamos a dar participación al enemigo de tiniebla. ¿Va conmigo?
Y dice él: yo sé que en otra práctica, en otro tiempo, el que estaba sin este evangelio robaba. El que andaba sin este evangelio se metía en los cabarets a beber y en la barra. Pero eso era cuando estaba en otro tiempo. Ahora, cuando usted dejó ese tiempo que vino el evangelio, ahora se mete a la iglesia con una Biblia y con una familia diciendo: Cristo viene, Cristo vive. Mucha diferencia, ¿eh? Señores, miren, con esto aquí liquido el capítulo 4, porque nos va a quedar pendiente la armadura, que ahí quisiera detenerme, que es la parte fundamental ya de un creyente que ama, que tiene una familia, una armadura que tiene unos instrumentos, mire, tremendo, una vocación tremenda. Entonces, concluyo ahí, pues será el 4. Quítese de vosotros toda amargura, ay Dios mío, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes ser bondadoso uno con otro, misericordioso, perdonador uno al otro, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Ya es una exhortación final en el 4. Quítese de vosotros toda amargura. Si alguien está amargo, dígame que tengo mucha miel en la casa para echársela arriba. Y ni que se lame. Y disfrute la dulzura. Mire, usted no sabe lo bueno de estar en Cristo Jesús. Lo que se pierde en esa gente de estar sin Dios, sin fe y sin esperanza. Mire, represéntele al mundo que usted no es de esta tierra. Usted tiene una ciudadanía, esa palabra es fina, no de esta tierra, donde la calle ni Dubái la tiene, porque Dubái todavía no tiene calle de oro. Puede tener puertas con llavines de oro y carros con adorno de oro, pero para nosotros vamos, las calles son de oro. Pero no solamente eso, que en Dubái la gente se muere y allí no habrá muerte. En Dubái el dinero se pudre y se daña, pues con el agua que cayó se dañó mucho dinero y mucho lujo. Allá el agua, ni la pulilla, ni el orín, ni el diablo entra. Yo prefiero entonces mi morada celestial antes de perecer en morada de Dubái. Dios te bendiga, iglesia. De verdad, miren, Dios le bendiga. Dios bendiga al hermano Rodolfo.